Bien, cuando se me propuso hablar en este ciclo, pensé que una buena posibilidad sería presentar la ciudad de Afrodisias, puesto que Afrodisias es una ciudad que se ha incorporado relativamente tarde digamos, al elenco de grandes ciudades de la antigüedad, puesto que las excavaciones de Afrodisias comenzaron en la década de los años 60 del año pasado, pero quizás los descubrimientos más extraordinarios de esta ciudad se produjeron en los años 90, no se exhibieron al público hasta el año 2011, es decir, antes de ayer, y me da la impresión de que queda todavía muchas sorpresas que nos podrá deparar la ciudad de Afrodisias en los próximos años, y si pueden continuar las excavaciones arqueológicas allí. Afrodisias se encuentra donde ven ustedes esa flechita verde aquí, esta marca verde, es decir, en el territorio de lo que era la antigua Caria, una región cuya capital era Bodrum, Halicarnaso, el actual Bodrum, en la costa de Turquía, al suroeste de Turquía. Si nos acercamos, ahí vemos la posición más o menos actual de Afrodisias, y está junto a esta localidad, la de Geire, pero hay muy cerca otras ciudades. Junto a Denizli se encuentra una ciudad muy importante también, conocida con el nombre en la antigüedad de Laodicea, ahora hablaremos de ella, diremos alguna pequeña cosa. Y aquí está, junto a Pamukkale, está la ciudad de Hierápolis, que es otro enclave verdaderamente maravilloso. Un poquito más al oeste, hacia la costa, hacia Éfeso, se encuentra también la ciudad de Nisa, la ciudad antigua de Nisa, de tal manera que esto es un territorio en que hay numerosos enclaves arqueológicos de primerísima categoría, como los hay también en toda la costa de la Turquía actual. La Odisea, por ejemplo, esa ciudad que se encuentra junto a Denizli, la Odisea es precisamente una de las 7 iglesias del Apocalipsis, es decir, es una ciudad que fue cristianizada, o por lo menos en donde había una comunidad cristiana relativamente pronto, aunque de ella se dice en el Apocalipsis que era una iglesia tibia e insípida a los ojos de Dios. Quizás sea algo que afectaba también a Afrodisias, puesto que Afrodisias, como les diré a continuación, es una ciudad, vean ustedes, esta es Geire, la localidad más cercana al yacimiento arqueológico de Afrodisias, que es todo esto que están ustedes viendo aquí. Digo que Afrodisias debe su nombre, estas son las 7 ciudades de las 7 iglesias del Apocalipsis. Aquí está la Odisea, aquí está Hierápolis, pues aquí, justito aquí, está Afrodisias. Bueno, pues esta ciudad estaba consagrada al culto o era particularmente conocida por el culto de Afrodita, que en Afrodisias se representa con esculturas de este tipo, hay de otro tipo también, pero de este tipo, como si fuera la magna mater de religiones, una religión primitiva de Anatolia, de Asia Menor, que en Afrodisias se encarnó o se sincretizó con la figura de la diosa Afrodita por razones poco explicables, poco conocidas, mientras que, por ejemplo, esa misma diosa, esa misma gran diosa de Anatolia, en la ciudad de Éfeso se identificó, se sincretizó con la diosa Artemis, con Diana, la Diana de los romanos, pero vean que las representaciones iconográficas de estas diosas, en el caso de la izquierda Afrodita en Afrodisias, el de la derecha Artemisia en Éfeso, pues son muy similares, estéticamente muy similares. Quizás el hecho de que en Afrodisias hubiera este culto a la diosa Afrodita, un culto importantísimo en un templo relevante que luego veremos, o por lo menos veremos sus restos, quizás provocó que tanto en Afrodisias como en las ciudades del entorno el cristianismo no llegara demasiado pronto, o hubiera por lo menos un gran rechazo hacia el cristianismo. Por eso no es de extrañar que de la Odisea se diga que era una iglesia tibia, que tenía pocos adeptos, que funcionaba mal, digámoslo así.
Pero pasemos a hablar de lo que es actualmente el yacimiento de Afrodisias. Vean, este es el perímetro en fin, que se le concede en las excavaciones actuales a la ciudad de Afrodisias. Son un número importante de hectáreas, pero de todo este perímetro prácticamente lo único que hay excavado es lo que sería el centro monumental, esta zona de aquí, de tal manera que, como les digo, probablemente por aquí encontraremos, o se podrán encontrar en un futuro próximo, otros testimonios de la grandeza de Afrodisias que podrán dejar impresionados a los arqueólogos y después al público en general. Vean ustedes aquí la planta, luego hablaremos de este estadio magnífico que se encuentra aquí, que sería el límite septentrional de la ciudad de Afrodisias. El plano de la ciudad, y en el que vamos a movernos esta tarde, vamos a hacer un pequeño paseo todos juntos en este rato. El plano de la ciudad, digo, es más o menos esta sería la entrada, vamos a entrar por la puerta este, y lo primero que vamos a encontrar aquí es toda la zona del museo, del actual Museo de Afrodisias, que, como les digo, se rehizo para el año 2011 y que es un museo francamente bien organizado, bien dotado, y que hubo que ampliar notablemente porque las excavaciones han estado suministrando restos arqueológicos de primera magnitud y dignos de ser musealizados. Parte de los restos de Afrodisias, por otra parte, han tenido que ser llevados a otros lugares porque este museo se ha quedado ya pequeño. Nosotros iniciaremos nuestro viaje por aquí, nuestro paseo por aquí. Iremos, lo primero de todo, a ver este enclave que es el Tetrápilon, una puerta, antigua puerta de la ciudad con cuatro puertas, eso quiere decir Tetrápilon, ya lo veremos. Luego nos iremos al estadio, veremos el estadio, y de aquí bajaremos hacia el antiguo templo de Afrodita. Aquí es donde se encontraba, digamos, el núcleo que le daba importancia a esta ciudad, como lugar de peregrinación religiosa, y aquí hay una zona difícilmente o mal fijada arqueológicamente en este momento, porque para algunos arqueólogos esta era la escuela de los escultores de Afrodisias, esto que está aquí marcado como el 09, mientras que para otros era una academia de filósofos, puesto que ahí, ya lo verán después, han aparecido retratos de filósofos griegos. Aquí está el Odeón, Buleterion, el lugar donde se reunía el consejo de la ciudad y donde se hacían representaciones de cantos, etc. Esto es probablemente el palacio episcopal, porque a partir del siglo VI ya en Afrodisias consta que había un obispo. Probablemente el palacio episcopal era este. El propio templo de Afrodita fue rehecho como basílica cristiana. Y después se encuentran aquí dos enormes espacios de más de 200 metros de largo, 220 metros de largo y 60 de ancho en este caso, dos ágoras, la conocida con el nombre de Ágora Norte y Ágora Sur, espectaculares, luego las veremos, sobre todo el Ágora Sur. Aquí hay unas termas, los baños de Adriano, construidos en la época del emperador Adriano. Aquí está el magnífico teatro, que también lo veremos, otras termas, las termas del teatro. Aquí hay una basílica civil, un lugar de, en fin, una basílica romana, y finalmente acabaremos nuestro recorrido visitando este espacio de aquí, un espacio que es, desde mi punto de vista, el que hace más singular a Afrodisias. Es algo que es único en Afrodisias. De momento no se ha encontrado otra cosa semejante en todo el mundo romano, que yo sepa, que es el Sebastellon, es decir, un paseo dedicado a la familia de Augusto. Sebastos en griego es Augusto, el Sebastellon es el lugar consagrado a los Augustos. Es un paseo porticado, que ya lo verán ustedes, maravilloso, donde se homenajea o se ensalza toda la dinastía Julio-Claudia, y ahí acabaremos nuestro recorrido haciendo una pequeña reflexión sobre el significado de ese edificio.
Por tanto, vamos a comenzar por el principio. Estas son las dependencias del museo. Ha habido esta ampliación, se ha hecho justamente en el año 2011 para albergar aquí todo lo que se ha encontrado en el Sebastellón, y esto es lo primero que vamos a visitar. Luego iremos al Tetrapilon y luego continuaremos. Lo primero que impresiona cuando uno llega a Afrodisias es la cantidad de materiales arqueológicos magníficos que hay esparcidos por todas partes. En este caso, una enorme cantidad de sarcófagos, obviamente de época romana, profusamente decorados, con todo tipo de, vean ustedes, con todo tipo de orlas, guirnaldas, escenas, gorgonas, imágenes, personajes en procesión. En fin, se podría hacer una historia del sarcófago romano utilizando tan solo los materiales que encontramos en Afrodisias. Vean ustedes la cantidad de imaginería que se puede encontrar en estos mármoles, en estos sarcófagos, y además todos o frecuentemente muchos de ellos con inscripciones que nos ilustran o que pueden ilustrarnos, ahora se están estudiando, sobre lo que era la vida cotidiana, los personajes, la prosopografía de la ciudad. Cuando entramos en el museo, y nos quedamos, sin embargo, impresionados por otro tipo de materiales arqueológicos, fundamentalmente por la escultura, no ya sarcófagos y relieves que están todos fuera porque es que no caben dentro del museo, habría que duplicar probablemente el espacio del museo, pero vean ustedes lo que les decía antes de los retratos de filósofos. Aquí tenemos a la izquierda un retrato de Pitágoras, a la derecha un retrato de Epicuro. Retratos como este de Pitágoras, hay otros más en tondos, probablemente adornando los frontones, los frisos de esa academia de los filósofos según unos, academia de escultores según otros. Vean, por ejemplo, que tenemos varias cabezas de Píndaro. En esta en concreto, en forma de tondo, pues haría juego con esta de Pitágoras, como otros filósofos. Aquí tenemos otra de Píndaro. Y vean ustedes, retratos, tenemos todo lo que se nos pueda, lo que podamos pedir de todas las épocas, que fundamentalmente desde el momento del final del mundo helenístico, siglo III, II, I a.C., pero sobre todo de época ya romana, siglos I, II después de Cristo. Esta es la época de máximo esplendor de la ciudad de Afrodisias, el periodo que va desde el 30 y tantos antes de Cristo, con Octavio, Marco Antonio y Octavio, hasta el final del siglo II después de Cristo, más o menos. Esta es la época de máximo esplendor y a esa época corresponden buena parte de los materiales que les voy a enseñar. Aquí ya pueden estar viendo ustedes algunos mármoles de los que hay aquí, las calidades de estos mármoles, pero en cualquier caso verán que siendo una ciudad que no es precisamente la capital de ninguna provincia romana, que no es, digamos, una ciudad de primerísima categoría, sin embargo tiene una escuela de escultura que es verdaderamente formidable. Tenemos una cantidad enorme de esculturas, fíjense, de emperadores romanos, de magistrados, de personas que, vean, por ejemplo, estos frisos procedentes del teatro, en donde que están dedicados concretamente a la comedia de Menandro. Hay personajes de las comedias, hay personajes que celebran el propio género teatral de la comedia, está el propio Menandro. Aquí tienen la Andrias, esta es una referencia a la comedia de Menandro, la Andria, que luego sería traducida al latín por Terencio, quizás una de las comedias que más éxito tenían, de las que se representaban en aquel teatro, un friso verdaderamente portentoso. Y vean ustedes estas magníficas esculturas de las musas del teatro, con sus máscaras ahí al lado, probablemente estarían decorando, por supuesto, el teatro que luego veremos. Hay también estas magníficas esculturas de púgiles que proceden de los baños de Adriano, gladiadores, púgiles, etcétera, sátiros, estos torsos desnudos, ahora lo verán ustedes, una réplica de este torso, una copia de este torso desnudo in situ, en el lugar donde apareció, y bueno, pues veremos que hay unas constantes en la escultura de Afrodisias, y es, por ejemplo, la frecuente representación de Dioniso, el dios Baco,
Dioniso niño, puesto que en la ciudad cercana de Nisa, de la que les he hablado, que está un poquito más al oeste de Afrodisias, se dice que pasó su infancia Dioniso significa eso, el niño de Nisa, ¿no? el dios de Nisa, donde lo ocultó Zeus para protegerlo de su esposa Hera, porque, como saben, era un hijo ilegítimo. Bueno, pues aquí lo vemos con este sátiro, pero ya veremos después que hay otras representaciones. Vean ustedes que dentro de esta colección magnífica de retratos, pues hay también retratos de personajes de la ciudad, de magistrados, de personajes de vérgetas, de protectores de la ciudad, más o menos importantes, pero en cualquier caso retratados con extrema fidelidad, como corresponde al buen retrato romano. Resulta singular observar que también que en esta ciudad, además, los magistrados, por ejemplo, todavía se presentan ante el pueblo con este carácter mestizo que, por una parte, alude a su proximidad con el Oriente, en fin, del legendario imperio persa, pero vistiendo una toga romana. Este tipo de personajes vistos en Roma resultarían verdaderamente cómicos, ¿no? Sin embargo, aquí en la ciudad de Afrodisias, pues parecen personajes, bueno, pues lo que da el lugar, ¿no? Es el tipismo del lugar. Pero vean ustedes estas magníficas representaciones de Afrodita, estos mármoles en donde se representa a la diosa, que da nombre a la ciudad y que aparece constantemente por todas partes, unos mármoles de una calidad verdaderamente extraordinaria. No nos podemos detener en el museo, escultura por escultura, porque las hay docenas, pero vean ustedes, en cualquier espacio, en cualquier lugar, se aprovecha para hacer una evocación de los mitemas relativos al nacimiento de Afrodita, a la vida de Afrodita, etc. Está Afrodita presente por todas partes. Vean ustedes aquí, en este luneto, cómo se representa el nacimiento de la diosa de las olas del mar. En fin, no me voy a entretener en contarles a ustedes aquí el mito del nacimiento de Afrodita. Vean ustedes también, por ejemplo, allí se han encontrado esculturas como esta, hay otras que no les muestro, pero que son muy curiosas para ver cómo los escultores de Afrodisias manejaban los materiales, a veces materiales no limpios, ya ven que esto se trata aquí de una pieza en donde una parte es un mármol blanco, pero la otra es una pieza de caliza muy oscura, es la misma piedra, pero han sabido utilizar los distintos colores de esta roca para hacer aquí una representación del rapto de Europa. Aquí tienen ustedes a Zeus en forma de toro, llevándose a Europa desde Fenicia a la isla de Creta. Es un boceto, no parece que esté acabado, pero cualquiera, bueno, resulta a los ojos del espectador actual, resulta de una modernidad verdaderamente extraordinaria esta imagen. Salimos del museo y vamos a darnos ya un paseo por el yacimiento, vamos a hacer el recorrido que va desde aquí hasta aquí, vamos a ver lo primero de todo, el famoso tetrápilon de Afrodisias, uno de las puertas de ciudad más llamativas del mundo romano. Hace un par de años yo les enseñaba a ustedes aquí también el tetrápilon de Leptis Magna, que es otro tetrápilon verdaderamente espectacular, los hay en otros lugares, pero este sorprende por lo grácil que resulta, lo elegante. El de Leptis Magna, no sé si alguno de ustedes lo recordará, resultaba muy macizo, muy solemne, muy grandioso. Este, sin embargo, es mucho más etéreo, está construido pues, como si hubiera que darle más importancia al aire que pasa por las puertas que a las propias columnas que sostienen las puertas, pero cuando uno contempla este tetrápilon con cierto detalle, se queda extraordinariamente sorprendido de la enorme cantidad de elementos decorativos que había por todas partes, incluso en los lugares más inaccesibles a la vista desde el suelo.
Vean ustedes cómo está decorado por todas partes, estos frisos, los tímpanos, los capiteles, etc. Vean ustedes, por ejemplo, aquí una representación de la cacería del jabalí de Calidón en uno de los frontones del templo. Quizás, he dicho la cacería del jabalí de Calidón, si alguien me quiere decir, no, este puede ser más bien Adonis cazando al jabalí que le da muerte porque Adonis tiene que ver con el mito de Afrodita, pues le diría que sí, que puede ser perfectamente. Todos estos materiales necesitan una lectura, una reinterpretación tranquila. El sitio, por otra parte, de Afrodisias es un sitio maravilloso, es uno de los enclaves arqueológicos más románticos que puedan ustedes visitar y es una visita extraordinariamente recomendable. Aquí, a los pies del Tetrápilon, se encuentra la tumba del arqueólogo turco Kenan Erim, que peleó extraordinariamente porque se excavara este lugar. Él murió en el año 1990 y lo que son las paradojas del destino, tuvo la infinita desdicha de que murió sin conocer el Sebastellón, que luego les presentaré, que es probablemente el elemento más importante y más singular de toda Afrodisias. Él tenía el lugar de trabajo y donde dormía justamente encima del Sebastellón, pero no sabía que debajo se encontraba ese magnífico lugar. En fin, estas son las cosas. Aquí tenemos el estadio. Se dice que es quizás el estadio mejor conservado de todo el mundo mediterráneo, quizás sea exagerado, o por lo menos habría que ponerle cierta sordina. En cualquier caso es un estadio magníficamente conservado. Hay no muy lejos de aquí, al sur, en la zona cercana a la costa, en la ciudad de Pergue, hay otro estadio magnífico, y yo no sé si se podría decir que este es mucho mejor que el de Pergue, no estoy muy seguro, pero vean ustedes que es que se conserva íntegro con todas las gradas de mármol. Se dice que tiene capacidad para unos 20.000 espectadores y se conservan todos los elementos del estadio, los vomitoria, por las entradas, las obstrucciones, todo lo que es la construcción que hay debajo del suelo, del graderío, etcétera, etcétera, ¿no? Es un estadio verdaderamente espectacular. Cuando uno llega aquí y se queda impresionado de que todavía esto se haya podido conservar como está en estos momentos. Vean ustedes que, en fin, si aquí se hiciera un trabajo de limpieza, de restauración, de conservación como Dios manda, quizás no habría que dejar trabajar a la imaginación. Estaría probablemente casi todo lo que necesitamos para reconstruirlo está aquí y se podría conseguir casi un estadio, en fin, en estado de forma para poder ser utilizado. Bajamos un poquito hacia el sur, el estadio está aquí arriba, vamos bajando hacia el sur y nos vamos a encontrar aquí con el templo de Afrodita, del que había pues al menos 40 columnas, de las cuales en este momento hay en pie, creo que son 14, se han levantado 14. Aquí está la zona que se considera que podría ser el palacio episcopal. Este es el Odeón. Aquí tienen ustedes unas imágenes de lo que se ve en este momento del templo de Afrodita, templo jónico, como lo ven ustedes. Es decir, probablemente es un templo que fue levantado en época helenística, probablemente, siglo IV, III antes de Cristo, probablemente, y que después recibió o fue sucesivamente ampliado, sobre todo en la época de la dinastía Julio-Claudia, a partir de la época de Augusto, por razones que luego contaré y que pueden resultar perfectamente comprensibles. Digo que a partir del siglo VI este templo fue convertido en una iglesia cristiana, se le construyó un ábside, se le dio una forma, en fin, más adecuada al uso de la iglesia cristiana, hasta que quedó definitivamente abandonado, como ocurrió con la casi totalidad, el yacimiento en general, a partir del siglo VII después de Cristo. Aquí tienen ustedes otra imagen, vean ustedes que todavía el proceso de anastilosis, es decir, de levantamiento de los restos arqueológicos
para en fin, poner en pie las columnas no se ha concluido, ni siquiera lo que está hecho tiene carácter definitivo, y que muy probablemente dentro de unos años, si continúan los trabajos de recuperación del yacimiento, aquí podremos encontrar un templo prácticamente completo. Bien, este es el edificio que se correspondería con eso que ha sido dado llamar ahora el Palacio Episcopal. Tiene la zona esas de ábside, que son poco propias de la arquitectura romana y que son más bien propias de una arquitectura paleocristiana. Este es el Odeón, es un Odeón magníficamente conservado también. Ya saben ustedes que un Odeón es un lugar donde es un teatrito pequeño, normalmente no albergaría, podría albergar hasta 1000 personas como mucho, ¿no? Este quizás algo menos, y se utilizan habitualmente, son unos edificios polivalentes porque aquí se hacen espectáculos, pero espectáculos muy reducidos, pues por ejemplo recitales de poesía, se hacen recitales de solistas que cantan, o se podían hacer también, en otro orden de cosas, pues reuniones del Consejo de la Ciudad, se utilizaba pues como sala de discusiones, como sala de debate sobre los asuntos que interesaban a la comunidad. Este es el... Vean ustedes tienen que imaginarse que todo este frente, toda esta escena del Odeón estaría decorada con esculturas de las que ahora están en el museo, estaría profusamente decorado. Si continuamos un poquito más al sur, llegamos a las dos ágoras de las que yo les he hablado antes, el ágora norte, que sería esta, y el ágora sur, que es esta, y los baños de Adriano, que se encuentran aquí. En realidad no sabemos tampoco muy bien cuál era el uso de estas ágoras ni cuál es su cronología precisa. Sabemos probablemente que la ágora más antigua es esta, la llamada ágora norte. Esta sería el centro de la ciudad en época helenística, es la que está más cerca del templo de Afrodita, mientras que esta sí sabemos que fue construida en buena medida en la época de Tiberio, es decir, entre los años 20 más o menos de nuestra era. Es una plaza espectacular donde en todo el centro debía estar, bueno, todo esto es una fuente preciosa, ahora veremos lo que se ve de ella, y todo esto debía ser un enorme estanque, porque aquí en esta zona de Turquía, bueno, no es este el único caso, en alguna otra ciudad, en Perge, de la que antes les hablaba, pues el agua juega un papel fundamental como decoración de la ciudad, como elemento de decoración de la ciudad. En la avenida principal de Perge está recorrida toda ella por un canal que va descendiendo y que debía darle un aire enormemente grato a ese espacio, ¿no? Bueno, pues aquí todo esto debía ser un enorme espacio, un estanque, rodeado de un peristilo de 200 y pico metros de largo, que lógicamente tendría que resultar extraordinariamente grato para los paseos en la ciudad. Y aquí el emperador Adriano construyó unas enormes termas de las que se han conservado no pocos elementos decorativos que también están en el museo. Vean ustedes de estas termas, por ejemplo, donde apareció este torso que hemos visto en el museo. Les he dicho que les iba a enseñar una copia colocada in situ, le hemos visto la fotografía que hay en el museo. Son unas termas verdaderamente grandiosas, como corresponde a todos los edificios que se hicieron en época del emperador Adriano, es decir, estamos en el siglo II después de Cristo, en la primera mitad del siglo II después de Cristo, y probablemente la época de máximo esplendor del Imperio Romano, y sin lugar a dudas la época de máximo esplendor de esta zona concreta del Imperio Romano. Estas son las columnas que hay levantadas en lo que se llama el pórtico de Tiberio del Ágora Sur. Vean ustedes la zona del estanque que habría aquí, en el centro de esa enorme explanada. Véanlo desde una posición un poquito más elevada. Imagínense ustedes lo que debía ser todo este espacio porticado, profusamente decorado. Ahora verán ustedes algunos elementos que no han podido ser metidos
en el museo, por la cantidad de elementos escultóricos que había aquí. Imagínenselo lleno de estatuas, lleno de pedestales, de personajes importantes, de personajes ilustres. Todo esto era un verdadero museo al aire libre. Aquí tienen ustedes otra imagen de ese mismo espacio. Vean ustedes todas estas columnas que parece que están aquí preparadas para ser levantadas. Vean ustedes esta fuente a la que yo aludía antes, en la cabecera de toda esta extensión de terreno. Vean ustedes que es un doble pórtico, ¿no? Aquí tienen ustedes otra imagen de esa fuente, y más allá estaría el estanque del que les hablaba antes. Bueno, esto es un elemento decorativo de toda esta zona, como otros muchos que podríamos encontrar, pero vean con qué mimo, con qué trabajo, con qué esmero se trabaja aquí el mármol, un mármol estupendo, que decora todo ese pórtico. Aquí tenemos el teatro de Afrodisias. Aquí lo vemos, no es de una planta semicircular exacta, tiene una planta un poquito rara, pero no merece la pena que nos entretengamos en eso. Y aquí hay otra zona de termas, otras termas probablemente anteriores a las de Adriano, y que, bueno, pues dotaban a Afrodisias de dos espacios verdaderamente extraordinarios a partir del siglo II después de Cristo, dos espacios de recreo, de diversión. Ya saben que las termas no son solamente lugares a donde los romanos iban a bañarse, sino que son también lugares donde los romanos pues van a practicar deporte, o hay bibliotecas, o van a darse un masaje, o van, en fin, son eso que se llama ahora espacios de socialización. Bueno, pues en Afrodisias había dos magníficos espacios de socialización, aparte del teatro y del estadio. Y este es el teatro. El teatro de Afrodisias es un teatro más de los muchos que hay en Asia Menor. Si ustedes han viajado por Asia Menor se habrán quedado sorprendidos de la cantidad de teatros y de lo magníficamente bien conservados que están. Los hay por todas esas ciudades de las que yo les he hablado. El de Hierápolis es espectacular, el de Nisa es magnífico, en Nisa también hay un Odeón, el de la Odisea, y por supuesto en todos los que hay en toda la costa son verdaderamente extraordinarios. Este teatro es magnífico, y como ocurre con todos los teatros de esta zona del mundo romano, en Asia Menor tienen una singularidad. El teatro es un espacio que aparentemente cuando se construyeron durante la época griega, digámoslo así, mundo helenístico, en la época helenística, se utilizaban para hacer representaciones de teatro, obviamente, ¿no? Lo que no está tan claro es que también se utilizaran para hacer representaciones de teatro en época romana, o dicho de otra manera, nos consta que las representaciones teatrales fueron interesando cada vez menos a los romanos, o a los espectadores de época romana, en detrimento de otro tipo de espectáculos que les parecían más divertidos, ¿no? Más atractivos. Y es curioso observar en todas estas ciudades, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del mundo romano, que en estas ciudades de Asia Menor, y Afrodisias de momento no es una excepción, a lo mejor un día nos llevamos una sorpresa en la zona que está sin excavar, bueno, pues no hay circos. Ya saben ustedes que a partir del siglo I después de Cristo se construyen anfiteatros, es decir, edificios que equivalen a dos teatros unidos por la zona de la escena, es decir, lo que son nuestras plazas de toros. Esos anfiteatros, cuyo máximo exponente, lógicamente, es el Coliseo de Roma, que muchos de ustedes conocerán sin duda, esos anfiteatros eran utilizados para los espectáculos de gladiadores, para las cacerías, para espectáculos de naumaquias, para, en fin, espectáculos que no son precisamente, son dramáticos, pero no son de teatro. Permítanme el juego de palabras. Aquí en Asia Menor se da la particularidad de que no existen esos anfiteatros, y lo que ha ocurrido es que observamos que todos los teatros han sido adaptados para tener esa función de anfiteatros, es decir, para que en ellos se puedan practicar venaciones, cacerías de animales salvajes, o para que en ellos se puedan practicar combates de gladiadores. En este no se percibe con mucha nitidez, pero en otros teatros de la zona se ve perfectamente que las gradas llegan hasta la arena, digámoslo así, hasta la orquestra, ¿no? Pero
Después, sobre esas gradas, las primeras gradas, se han levantado estas barreras para evitar que las fieras o que los gladiadores puedan saltar al público y puedan incordiar o molestar en otro lugar. Y fíjense ustedes la escena muy sobrelevada, ¿no?, para permitir ya este otro tipo de espectáculos. Probablemente en estos teatros, a partir del siglo II después de Cristo, digamos, la temporada artística debía contar con muchos más espectáculos de esta naturaleza, sangrientos, que con espectáculos de representaciones de tragedias o de comedias. Este teatro fue levantado probablemente en época helenística, es decir, hacia el siglo III a.C., aprovechando, como suele ser habitual en los teatros griegos, la ladera de un pequeño montículo que hay aquí, al que se le llama, en fin, de una manera un poco altisonante, la Acrópolis de Afrodisias, cuando en realidad no es un lugar excesivamente elevado, pero fue reconstruido, aumentado en su capacidad en época del emperador Augusto, a finales del siglo I a.C., por un evérgeta, por un ciudadano de la ciudad de Afrodisias, muy rico, llamado Zoilo, esto lo conocemos bien, que pagó las obras de reconstrucción del teatro. Lo conocemos bien por una inscripción que hay aquí, en toda esta zona de aquí, y luego por otras que hay aquí, que ahora les enseñaré. De tal manera que esto es un teatro griego, pero, como ocurre tantas veces, rehecho en época romana, y alcanza pues una capacidad de 10.000 espectadores, que, bueno, la mitad de lo que sería hoy la Plaza de Toros de las Ventas, para que se hagan ustedes una idea, ¿no?, que 10.000 espectadores es, digamos, un teatro medio tirando para grande en el mundo romano. Es decir, en Roma, aparte de los odeones, serían teatros pequeñitos, luego hay teatros que pueden llegar a los 7.000, 8.000 espectadores, como es el caso, por ejemplo, del Teatro de Mérida, para que tengan ustedes una referencia cercana que probablemente conozcan, y luego hay teatros ya descomunalmente grandes, como el de Dioniso en Atenas, como el de Siracusa, como el de Epidauro, que superan los 15.000 espectadores. Bueno, pues este estaría en unos 10.000, lo cual es un número, en fin, considerablemente grande, porque habida cuenta de que Afrodisias probablemente tampoco fue una ciudad superpoblada. Estos siempre sorprenden, los edificios que se construyeron en época romana, la cantidad de espectadores que podían llegar a albergar, muchos más a veces de los que se estima que podían vivir en ciudades, ¿no? Por ejemplo, el anfiteatro de Itálica pues tiene capacidad para 20.000 espectadores y probablemente en ningún momento en la antigüedad Itálica alcanzó ese número de habitantes. Es decir, que a estos espectáculos iban no solamente los ciudadanos o los habitantes de la ciudad, sino también muchas otras personas que venían de localidades cercanas y que completaban de esa manera el aforo. Vean ustedes esta magnífica escena que se conserva de una manera particularmente bien. Se han conservado aquí incluso los camerinos, dicen, los camerinos. Esta es la interpretación que hacen los arqueólogos, donde se vestían y se cambiaban de ropa los actores, y vean, todo de un mármol extraordinario. Vean ustedes la inscripción esta de la que yo les he hablado, que está aquí, no sé si la ven, en griego, por supuesto, con letras mayúsculas bien grande. Una escena enorme, vamos a ver si... Bien, este teatro, como ocurre en muchos casos, pues conserva el espacio destinado a las autoridades del lugar, el pulvinar desde el que los magistrados más importantes contemplaban los espectáculos, y conserva también otras singularidades que ahora verán. Vean ustedes las gradas, el cuidado con el que están hechos, este abocinamiento que dicen que se hacía para recoger la voz de los espectadores, para evitar que se fuera más allá del teatro, es decir, es un abocinamiento que devolvía la voz dentro del... En fin, esto es lo que dicen los técnicos de sonido, pero hay que suponer que cuando hubiera aquí 10.000 personas sentadas, pues quizás el efecto sería... Este es el pulvinar del que les he hablado, el lugar, la exedra donde estarían sentados los magistrados.
Y vean ustedes estas huellas que quedan en las piedras, ahora les enseñaré algunas que tienen su gracia, porque los espectadores, los espectáculos duraban un día entero, había funciones por la mañana, funciones por la tarde, cuando se venía al teatro se venía a echar el día, se venía con comidas, etc. Y entre obras de teatro, funciones y funciones, pues la gente se tenía que divertir de alguna manera, ¿no? Y en muchas de las gradas de este teatro se observa que había un juego favorito, esto parece una estrés en raya o algo por el estilo, cogerían unas cuantas piedras y se dedicaban a jugar a este juego, que yo personalmente no sé cómo se juega, pero que es evidente que es un juego y que está por muchos lugares de las gradas de este teatro. Hay otros juegos curiosos, esto para que, en fin, que sepamos cómo. El teatro además servía, en este caso, este lateral del teatro, esto servía pues prácticamente como archivo de la ciudad. Esto es prácticamente el archivo de la ciudad. Todas estas piedras que ven ustedes aquí son piedras inscritas, aquí lo ven con un poquito más de detalle, en griego, por supuesto, y estas inscripciones, bueno, pues en ellas se recogen, por ejemplo, en este caso, la carta que le escribió Octaviano en el año 39 a.C., 39-38 a.C., a Estéfano, gobernador de la provincia de Asia, poniendo a Afrodisias bajo su protección por su amistad con este Zoilo, que era el evérgeta que pagó en fin, la reconstrucción del teatro. Pero como esta carta, hay otros muchos documentos que pasaban, probablemente habían sido escritos inicialmente en papiro, eran cartas que se enviaban personajes ilustres, el emperador a la ciudad, al gobernador o viceversa, etc. Y después aquellos que se consideraban que eran de interés público, de interés general, pues se pasaban a piedra y se colocaban en alguna de estos sillares del lateral del teatro, que se convierte, sí, poco a poco en un extraordinario archivo de la ciudad y que suministra una cantidad de información verdaderamente extraordinaria sobre la vida de la ciudad. Esto es una cosa excepcional, ¿no? Esto no es frecuente encontrar. La cantidad de epigrafía que se ha encontrado en Afrodisias es extraordinaria. No solamente está esa epigrafía monumental como la que les he enseñado en el teatro, sino que está toda esta epigrafía propia de archivo de la ciudad, y luego verán que hay otro montón de epigrafía, ya se lo contaré, se lo enseñaré, honorífica, y además también les he mostrado algún ejemplo de epigrafía sepulcral en las tumbas, en los sepulcros que les he enseñado al principio, de tal manera que Afrodisias, además de ser una ciudad que nos suministra una enorme cantidad de sitios interesantes, unos mármoles magníficos, es también un lugar que nos suministra una información extraordinaria, escrita sobre lo que es la vida de todos estos momentos extraordinarios de la ciudad, desde el siglo I a.C. hasta finales del siglo II o incluso más. Ahora, desde hace unos años, se está haciendo una página web dedicada exclusivamente, ahora lo verán, dedicada exclusivamente a la epigrafía de Afrodisias, y todavía ahí, pues, sin lugar a dudas, van a aparecer muchísimas cosas. Sepan ustedes que cuando un yacimiento de esta naturaleza que da tantísima información de tantísimas cuestiones hace, pues eso, 50 años que se ha descubierto, bueno, pues créanme que 50 años no es suficiente para digerir científicamente todos los materiales que están saliendo de aquí. Fíjense ustedes, detrás del teatro se encuentran estas otras termas, probablemente anteriores a los baños de Adriano, de las que se conservan estas magníficas columnas que... Bueno, seguimos nuestro paseo y vean ustedes la cantidad de materiales que salen de Afrodisias, materiales que, pues que ya no son, en estos momentos simplemente son apilados. Todo esto que les estoy mostrando aquí es el friso del pórtico ese de Tiberio que les he enseñado antes, del Ágora Meridional, donde, en fin, habría que leer con claridad todo este programa iconográfico, porque aquí hay quienes ven imágenes de dioses, hay otros muchos dioses para tantos metros de friso, hay quienes ven máscaras de teatro, algunas cosas serían personajes de la ciudad, imagínense ustedes, pero cualquiera de ellas, si la miran ustedes con detenimiento, es un magnífico retrato, es una magnífica escultura. Bueno, todo esto se hacía, ya lo ven, en cantidades
en cantidades industriales, ¿no? Imágenes verdaderamente portentosas. Esto es uno de los lugares donde están apiladas. A continuación hay otro, y a este lado de aquí del camino hay otro espacio. Es decir, son metros y metros y metros, cientos de metros de friso con retratos de este tipo, de época de Tiberio, siglo I después de Cristo. El edificio que se ve detrás es el edificio que ocupaba más o menos, que ocupaba este arqueólogo turco que murió en el año 90, puesto que esto está justamente al lado del Sebastellón, como ahora les voy a mostrar. Y a lo largo de este recorrido que estamos haciendo, vamos viendo constantemente, sobre todo en esta última zona, pedestales de estatuas de personajes ilustres de la ciudad, personajes que han tenido que ver algo con la ciudad, todas ellas con inscripciones, todas ellas inscritas. Es un material verdaderamente extraordinario el que hay aquí, útil para reconstruir la vida de la ciudad, pero también para conocer cómo era el griego que se hablaba en Afrodisias en época romana. Vean ustedes algún ejemplo en detalle de estas inscripciones aumentadas, y vean cómo en algunos casos estas inscripciones han sufrido damnatio memoriae, es decir, los personajes que hay aquí, de los que se habla en estas inscripciones, probablemente luego cayeron en desgracia, alguien le molestaba que tuvieran una escultura y aparte de cortarles la cabeza, pues se procuraba borrar su nombre. Esto es un hecho bastante común en esta época, y cuando digo esta época me refiero también a la actual. Esta es la página web, por si a alguien le interesa, donde están recogidas buena parte de estas inscripciones. Vean ustedes que estos pedestales de estatuas que nosotros vemos en Afrodisias en número verdaderamente elevado y con inscripciones importantes, las hay por todo el mundo romano, obviamente, pero me he permitido aquí traerles este pedestal de estatua que no se encuentra en Afrodisias, pero que es de un ciudadano de Afrodisias, quizás el ciudadano de Afrodisias más ilustre de todos, que es, vean ustedes, el que sepa algo de griego, Caritón de Afrodisias. Este pedestal de estatua se encuentra en el Museo de Bodrum, de Halicarnaso. Sin lugar a dudas, aquí estaría la estatua de este Caritón de Afrodisias, que este personaje, quizás a algunos no les suene, a otros sí, pasa por ser el inventor del género de la novela. Es decir, la primera novela que nosotros conservamos de la antigüedad es obra de Caritón de Afrodisias, Quéreas y Calírroe. La primera novela, estamos en el siglo I, segundo después de Cristo, en el cambio del siglo I al siglo II. Es decir, en esta época de la que le estoy hablando, de la época de Adriano probablemente, ¿no? Donde esta ciudad, que es extraordinariamente cosmopolita porque recibe ciudadanos de todo el mundo romano que van allí de peregrinación al templo de Afrodita, también exporta, digámoslo así, a sus viajeros, a sus ciudadanos fuera de Asia Menor, recorren el Mediterráneo, en fin, es gente culta, y este Caritón de Afrodisias pues escribe una novela, Quéreas y Calírroe, que está ambientada en Siracusa, en Sicilia. Los protagonistas son de allí. Aquí les pongo a la izquierda el papiro más antiguo que se ha conservado con algunos fragmentos de esta primera novela. Después vendrían otras de Genofonte de Éfeso, de Heliodoro, etcétera, etcétera, la novela griega. Ya digo, estos son los orígenes de la novela. Bueno, pues Caritón, el primer inventor de este género, digámoslo así, pues era precisamente de Afrodisias, y me parece que es, en este sentido, el personaje más ilustre. Este es el Sebastellón, disculpen esta imagen, es que Google no las hace mejores, pero ¿qué le vamos a hacer? Las otras son mías, las otras son las buenas, son las mías. Pero esta es de Google, pero es para que ustedes hagan una idea del emplazamiento. Aquí está más o menos el edificio que les enseñaba antes, estamos pasando por aquí, y el Sebastellón. Observen, esto es lo que publica, esta foto no es mía, ya han visto ustedes que las fotos que yo le he puesto era un día de lluvia, y algunos de los que están aquí me acompañaban ese día y saben que llovía mucho, quizás demasiado. Ahora verán que las imágenes dan prueba también de eso. Pero este día luminoso y radiante es en otro momento, y ya verán ustedes que todo este edificio estaba caído, y esto se descubrió en los años 90, y bueno, se ha habido que reconstruirlo, levantarlo, estudiarlo, etc. Y ya verán ustedes aquí
por comparación a las fotos que yo les voy a traer, que son más recientes, que todavía se han añadido aquí otros elementos. Observen esto simplemente como detalle para que vean que estos edificios parece que están creciendo todavía, ¿no? Como con la primavera, están creciendo, es decir, se están reconstruyendo y que probablemente dentro de unos años pues todavía nos quedaremos todavía más asombrados. Son 40 y tantos metros de paseo porticado, de 3 pisos de altura, y un edificio verdaderamente excepcional porque no sabemos muy bien qué función podía desempeñar, más allá de que tiene un programa iconográfico, ya lo verán, verdaderamente espectacular, de ensalzamiento de la familia Julio-Claudia, es decir, de ensalzamiento de esa dinastía que comienza con Julio César, sobre todo con Octavio Augusto y que acaba con Nerón. Bien, esa dinastía Julio-Claudia obviamente merece una atención especial en Afrodisias y al mismo tiempo esa dinastía tiene una atención especial con Afrodisias porque, como ustedes bien saben, la dinastía Julio-Claudia, Julio César, se hacía descender nada más y nada menos que de Iulo Ascanio, Iulo Julio, que era el hijo de Eneas, que a su vez era hijo de Afrodita. Es decir, de alguna manera esta ciudad es la ciudad consagrada a la diosa Afrodita, es decir, al inicio de la estirpe de la dinastía Julio-Claudia. Por ese motivo, aparte por la extraordinaria amistad que pudiera tener Augusto con este Zoilo del que hemos hablado antes, a Augusto le interesaba que la ciudad de su antepasada, pues nada más y nada menos que la diosa Afrodita, pues fuera una ciudad verdaderamente noble y verdaderamente espléndida, verdaderamente grandiosa, más que otras de las zonas de los alrededores, y protegían especialmente a esta ciudad, y viceversa, esta ciudad se sentía particularmente vinculada con esa dinastía que tanto les favorecía. Por eso no les extraña a ustedes que estemos hablando de Augusto, que estemos hablando de Tiberio, ¿no? Luego también hemos hablado de Adriano, porque Adriano es otra cosa, pero estos edificios son de la época. Y este en concreto debe estar hecho en la época de Nerón, porque el programa iconográfico que hay aquí, del que les mostraré ahora algunos ejemplos, es un programa iconográfico que tiene que ver todo él con la familia Julio-Claudia y cuyas últimas imágenes tienen que ver con Nerón, por tanto ha debido ser construido en la época de Nerón. Bien, estas son, vean ustedes como aquí ya ven que aquí ya se han añadido otros elementos que no estaban en la imagen anterior, vean que es la misma, y este es efectivamente, era un día lluvioso, ya ven que no se libraba el objetivo de las gotas de la lluvia. Vean ustedes el programa iconográfico de este edificio. Son los dos lados de la calle, los dos profusamente decorados con imágenes, solamente está levantado el lado de la izquierda, pero el lado de la derecha debía ser similar, y todo un lado de la calle está consagrado a ensalzar no solamente a la familia Julio-Claudia, las escenas que hay tienen que ver con la familia Julio-Claudia, sino también con las provincias que estaban bajo el poder de Roma durante la dinastía Julio-Claudia y también con otros pueblos con los que los romanos de la dinastía Julio-Claudia, de la época de la dinastía Julio, se enfrentaron, ¿no? De tal manera que, digamos que todo un lado de la calle es una lección de historia, es una fotografía, digámoslo así, del imperio, de sus emperadores, de sus victorias, de las provincias, un programa iconográfico muy complejo. Y, sin embargo, el otro lado de la calle, ahora lo verán, es pues todo un manual de mitología. Es decir, está todo el consagrado a distintos mitos del mundo grecorromano y, en particular, a mitos que tienen que ver, por supuesto, con Afrodita, con los distintos mitemas, los distintos elementos que conforman toda la historia, digámoslo así, de Afrodita, pero también con otros mitos de las proximidades. Por ejemplo, hay escenas relativas a la vida de Dioniso, sobre todo de Dioniso niño, porque se había criado en una ciudad cercana. Hay, ya lo verán también, imágenes relativas a otros héroes de la zona, Belerofonte y Pegaso. Ya saben que Belerofonte mató a la quimera se ubicaba en unos cuantos kilómetros al sur, en la costa, al sur de la ciudad de
de Afrodisias, de tal manera que el conjunto de mitos que hay ahí, aparte de servirnos para ilustrar esos mitos, pues nos dan una idea también de cuáles eran los más próximos, los más cercanos a la gente de Afrodisias en este momento del siglo I después de Cristo. Vean ustedes, seguramente estaban, al parecer, tan solo decorados con estas imágenes los dos pisos superiores, el piso de abajo no, y estas imágenes se conservan ahora en el museo, se han conservado no la totalidad, pero casi. La verdad es que es impresionante la cantidad de imágenes que hay ahí. Y aquí tienen ustedes, bueno, esto está visto, estas son las imágenes correspondientes a la calle o al lado de la calle mitológica, ¿no? Digámoslo así, o son todos ellos, relieves que tienen que ver con la mitología, mientras que del otro lado están los relieves que tienen que ver con la historia de Roma. Vean ustedes, por ejemplo, esto también me parece que es digno de ser destacado, esta representación de Augusto y la Victoria. Hay un recorrido por los distintos personajes de la dinastía Julio-Claudia, empezando por Augusto, al parecer empiezan por Augusto, y aquí ven ustedes Augusto con un trofeo militar, un bárbaro vencido, vean ustedes, con las manos atadas, y la Victoria con las alas, celebrando el triunfo de Augusto, que se presenta con el águila aquí, como si fuera un dios griego, como si fuera pues, poco menos que el mismísimo Zeus con su águila, victorioso. Esta representación del gobernante desnudo es algo que a nosotros nos podría causar verdadera sorpresa. Imagínense ustedes a nuestros gobernantes retratados desnudos por las calles, no se lo imaginen, no quiero ser tan desagradable. Pero también en Roma hubiera resultado extraño, ¿no? Esto tiene sentido en un contexto helénico, donde el emperador es asimilado desde muy pronto. El propio nombre de Augusto significa eso, el que está aumentado por lo sagrado, es lo que quiere decir la palabra Augusto, es decir, poco más o menos el mortal que está en contacto con la divinidad, y se dejan retratar, fíjense ustedes, desnudos, evidentemente idealizados y con unos cuerpos verdaderamente estupendos. Vean ustedes el bueno de Claudio, saben ustedes que era, bueno, se dice que era cojo, con su esposa Agripina, él también representado desnudo. Hay que imaginarse, ¿no?, que aquí se les venera como dioses, por eso es el Sebastellon, ¿no?, el lugar consagrado a la familia Augusta, ¿no?, a la familia Augusta, a la familia sagrada. Aquí tienen ustedes de nuevo a Claudio venciendo a Britania, a la provincia de Britania. Ya saben ustedes que Claudio es el emperador que anexiona la isla de Gran Bretaña al Imperio Romano, a excepción de Escocia. Bueno, pues aquí lo tienen ustedes como un héroe, como si fuera... Esta escultura, por otra parte, ya seguro que más de uno lo estará observando, recuerda tremendamente a escuelas escultóricas de Asia Menor y muy concretamente a la escuela de Pérgamo. Ustedes, si se acuerdan del altar de Zeus en Pérgamo, se acordarán de todo ese conjunto escultórico que se conserva en el Museo de Pérgamo de Berlín y que son unas esculturas verdaderamente grandiosas, impactantes. Es la misma escuela que produce una escuela próxima, pero el mismo estilo barroco, atormentado, tremendo, que produce, por ejemplo, el Laoconte, que se conserva en los museos vaticanos, o el Polifemo de Sperlonga, para los que lo hayan visto. Aquí tienen ustedes una imagen de Nerón y Armenia. Armenia representada, en fin, como una mujer vencida, con gorro frigio, quizás esto es lo que dicen los catálogos y lo que dicen los arqueólogos de Nerón y Armenia, pero más bien parece ser Frigia, pero bueno, así es como nos lo presenta. Aquí tienen otra representación de Nerón y Agripina, en este caso el emperador está representado con su atuendo militar, con el paludamentum, con su coraza, y luego hay escenas alegóricas de este estilo, por ejemplo, esta que es Roma armada, con los bárbaros cautivos ahí debajo. Ares, no podía faltar el dios Ares, pero en nada se diferencia de cualquier emperador que hemos visto anteriormente. La Victoria, personaje que lleva el trofeo,
encima. Bueno, y aquí tenemos un emperador, no sabemos quién, victorioso, que es coronado por el pueblo romano. Vean ustedes de nuevo los vencidos, los cautivos, se representa todo el poderío del Estado romano en este Sebastellón. Y aquí tienen ustedes las imágenes de las provincias, de los distintos territorios del Imperio Romano, representados con estas figuras femeninas tan sorprendentes. Cuando nosotros contemplamos este Sebastellón, quizás entendemos un poquito mejor algunas leyendas que se propagaron en la Edad Media y algo después de otros edificios de Roma. Por ejemplo, del Panteón romano, ¿no? Donde se dice que los romanos tenían, el emperador de Roma tenía allí una representación de las distintas provincias del imperio, dicen, en el Panteón, y que cada provincia tenía una campanita en el cuello, un collar con una campanita, con un cascabel. Entonces, que si se sublevaba esa provincia, el cascabel sonaba. De tal manera que el emperador sabía inmediatamente a dónde tenía que mandar las legiones, ¿no? Estas cosas se contaban en la Edad Media y que para eso servía el Panteón, para que el emperador tuviera allí una especie de cámara de los secretos desde donde controlaba el gobierno del imperio, ¿no? Estas cosas a nosotros nos causan sonrisa, nos parecen muy divertidas, pero fíjense ustedes este programa iconográfico donde justamente están no solamente las provincias del imperio, sino que están también lugares que no pertenecen en ese momento al imperio, sino que son lugares que están en guerra con el imperio, ¿no? Esta es la Licia, por ejemplo, aquí está la Britania, aquí está Hispania, aquí están todas las provincias del imperio, ¿no? Pero también está Germania, también hay otros lugares que no son en ese momento, que no forman parte del Estado romano. Vean ustedes otro ejemplo de emperador con su caballo. Sin embargo, en el otro lado lo que tenemos es, para los que hayan estudiado mitología griega, el Pierre Grimal, el diccionario de mitología griega ilustrado, ¿no? Aquí podríamos ponerle ilustraciones a casi todos los mitos de los que habla Pierre Grimal en su mitología griega y romana. Tenemos esta magnífica ilustración, este relieve de Aquiles y Pentesilea. Tenemos este Prometeo liberado por Heracles. Vean ustedes que probablemente, claro, toda esta obra no ha sido obra de un solo escultor. Todo esto recuerda, por otra parte, también a la fantástica creación del Partenón de Atenas, de las metopas del Partenón, ¿no? Nada más que aquí, en Afrodisias. Es como si estuviera rivalizando Afrodisias con la mismísima Atenas en el Sebastellón, con la familia Julio-Claudia y con la mitología, frente a lo que Fidias hizo en el Partenón. Vean ustedes esta imagen de las tres gracias, este Belerofonte y Pegaso, al que hacía alusión poco antes, o vean ustedes esta imagen de Leda y el cisne, o de Nisa y Dioniso. Aquí tienen ustedes esta historia, ¿no? Dioniso, para ser salvado de las iras de Hera, después de haber sido recuperado del vientre de Sémele por parte de Zeus, se lo guarda en el muslo, nace a los 9 meses, Dioniso nació 2 veces, una vez de su madre antes de tiempo y otra del muslo de su padre. Bueno, pues fue llevado escondido en Nisa, una ciudad cercana, y aquí tenemos una representación de esa ciudad que está siendo convenientemente homenajeada por Dioniso por haberla protegido, y Dioniso le está entregando pues ese gran invento de Dioniso, que es el racimo de uvas con su pámpano, ¿no? Aquí tienen ustedes otra representación de ninfas y de Sileno cuidando de Dioniso niño, Dioniso niño es un personaje, en fin, un dios que ha gustado ser representado. En el Hermes de Praxíteles también aparece Dioniso niño. La imagen del niño está muy asociada al dios Dioniso, no así otros dioses que no se representan como niños. Vean ustedes que les he enseñado ya 2 imágenes relativas a Dioniso. Bueno, son los mitos, como les digo, más próximos a toda esta cena. Y ya acabo la charla de esta tarde mostrándoles estas otras imágenes que para mí son las que definen claramente el sentido del Sebastellón y lo que en buena medida era Afrodisias para los romanos de la época de la dinastía Julio-Claudia, cuando se construye este magnífico
edificio, este magnífico monumento. Y es que en este lado de la mitología griega, en este lado del Sebastellón, hay nada más y nada menos que 3 relieves dedicados a la leyenda de Eneas, al mito de Eneas. Y el primero de todos ellos es verdaderamente sorprendente. Es nada más y nada menos que la diosa Afrodita, que acaba de parir a Eneas, y aquí está su padre Anquises, ya saben ustedes, el troyano, el hermano de Príamo, que tuvo relaciones, el mortal, que tuvo relaciones con la diosa Afrodita, y de esa relación nace esto que se interpreta como Eneas niño. Bueno, a lo mejor ahora se hace otro análisis y llegan a otras conclusiones, pero en principio esto se interpreta que es Eneas niño porque este relieve aparece junto a este, en donde inequívocamente aquí sí que tenemos a Eneas. Esta imagen es bien conocida, Eneas saliendo de la ciudad de Troya con su padre Anquises, que no puede andar, está cojo porque después de tener relaciones con Afrodita no se le ocurre otra cosa nada más que ir a contárselo a sus amigos para presumir de sus relaciones, y entonces los dioses le castigan mandándole un rayo dejándolo cojo. Por bocazas, ¿no? Estas cosas no se deben hacer. Y entonces él no quería salir de Troya, quería morir en Troya, pero al final Eneas se lo lleva, según nos lo narra Virgilio en el libro 2 de la Eneida, y aquí va el hijo, el hijo de Eneas, Iulo Ascanio, el que sería el inicio de la gens Julia. Y aquí va Creusa, la esposa de Eneas, que de acuerdo con el relato virgiliano no escapó viva de Troya, porque si hubiera escapado viva de Troya nos hubiéramos perdido el maravilloso episodio de Dido y Eneas en Cartago. Bueno, estas dos imágenes aparecen juntas, por eso se interpreta que la anterior debe ser el nacimiento de Eneas, y está inspirada entonces en un himno homérico, que es el único en donde se nos habla del nacimiento de Eneas, un himno atribuido a Homero del siglo VII a.C., después de la Ilíada y de la Odisea, se conservan unos cuantos himnos, y probablemente en uno de ellos se habla precisamente del nacimiento de Eneas y Afrodita, etc., y parece que ese relieve que les enseñaba antes está inspirado en eso. Y por último, vean ustedes el detalle, aquí lleva por cierto Anquises los dioses penates, lo que se entienden por los dioses penates de Troya, es decir, no son unos dioses antropomorfos, es como una urna, una caja en la que van guardadas no se sabe qué. Los dioses penates son los dioses protectores de Troya, Troya cae esa noche, y bueno, pues los troyanos se llevan consigo, en fin, lo que hay de esos dioses y se los llevan a Italia, y allí en Italia, como vemos aquí, esta imagen es la llegada de Eneas a Italia, aquí con el barco, el delfín está llegando a Italia, está siendo recibido, vaya usted a saber por quién, quizás por Evandro, y esto se interpreta como eso. Son 3 imágenes que están seguidas, las 3 se interpretan como que son las 3 relativas a la leyenda de Eneas. Es curioso, y con esto ya acabo, que bueno, entendemos bien por qué en Afrodisias se le da tanta importancia a la figura de la dinastía Julio-Claudia. Es comprensible también que en ese contexto, en el monumento que se dedica a la dinastía Julio-Claudia, en el Sebastellón, se dediquen 3 imágenes a la leyenda de Eneas, pero lo que resulta enigmático es por qué ocurre esto cuando nosotros, de acuerdo con los relatos que nos han llegado de la antigüedad, no leemos en ningún sitio que Eneas pasara en ningún momento por Afrodisias. Es decir, Eneas, más bien, Troya está bastante más al norte, se embarca, no va hacia el interior, ya han visto ustedes que Afrodisias está en el interior, embarca, va primero hacia la Tracia, después acaba en la isla de la isla de Delos a Creta. El itinerario que sigue Eneas hasta que llega a Italia no pasa precisamente por Afrodisias. Pero bueno, en cualquier caso, la ciudad entendió que en ese momento le convenía para su prosperidad, para su éxito dentro de ese contexto de
del Asia Menor, estar muy vinculada a la dinastía Julio-Claudia y la celebra de esta manera tan espléndida. Finalmente, quiero decirles que todas estas esculturas que adornaban y que siguen adornando Afrodisias de una manera tan extraordinaria, crearon escuela en la antigüedad y en la actualidad, por ejemplo, se están haciendo análisis mineralográficos de los mármoles de Afrodisias y se están intentando contrastar con mármoles de magníficas esculturas aparecidos o existentes en otros lugares del Imperio Romano, de lo que fue el Imperio Romano, y por ejemplo se sabe ya positivamente que mármoles de Afrodisias, probablemente no solamente el material, sino mármoles esculpidos, esculturas salidas de los talleres de Afrodisias, llegaron a Mérida y llegaron a Beja, en Portugal. Es decir, llegaron a los confines occidentales del Imperio Romano. Probablemente, si se siguen haciendo estudios de mármoles conservados, de esculturas conservadas en otros lugares del imperio, probablemente se llegará a saber que, bueno, que la escuela de escultura de Afrodisias pues, proporcionó magníficos materiales, magníficos objetos de adorno a muchas otras ciudades del Imperio Romano. Nada más y muchas gracias.